En las vastas y salvajes extensiones de los parques nacionales, donde la belleza de la naturaleza es incomparable, yacen misterios que han desconcertado a muchos. Las historias de 5 niños que desaparecieron sin dejar rastro. Estos relatos no solo hablan del misterio de su desaparición, sino también son un recordatorio de lo impredecible de la naturaleza. Desde los densos bosques hasta las imponentes montañas, cada historia se desenvuelve ante el telón de fondo de algunos de los paisajes más majestuosos, donde cada sendero puede contar una historia de maravilla o una narrativa escalofriante de pérdida. En el verano de 1938, la familia Beilharz decidió abrazar la naturaleza y aventurarse en las vastas extensiones del Parque Nacional de las Montañas Rocosas de Colorado para el fin de semana del Día de la Independencia. Entre ellos estaba el pequeño Alfred Edwin Beilharz, un niño de 4 años con ojos brillantes y una risa contagiosa, que estaba a punto de convertirse en el centro de una historia que resonaría en las montañas durante décadas. Los Beilharz era una familia de 10 personas de Denver, y encontraron su refugio cerca de las aguas donde los ríos Roaring y Fall convergían, justo debajo de las cascadas de Horseshoe Falls. El campamento que eligieron era una imagen de belleza serena, a 1/4 de milla al oeste del Fall River Lodge, donde la risa y la charla llenaban el aire mientras montaban sus carpas. La mañana del 3 de julio amaneció brillante y despejada, prometiendo un día lleno de aventura y alegría. William Harvey Beilharz, el padre de Alfred, llevó de la mano a su joven hijo a un arroyo cercano para lavarse, un simple ritual que marcaba el comienzo de su día en medio de la grandeza de la naturaleza. Cerca, los amigos de la familia Oran Bronson y Walter Hansen se aventuraron río arriba para refrescarse, sin saber de los eventos que pronto se desarrollarían. Después de lavarse, Alfred, curioso y ansioso por explorar, decidió seguir a Oran y Walter de regreso al campamento una vez que terminaron. Sus pequeños pies lo llevaron río arriba. Era una brillante camiseta roja moviéndose entre el verdor, un faro de exuberancia juvenil. Pero cuando Oran y Walter regresaron al campamento, Alfred no estaba en ninguna parte. En esos breves momentos, el niño había desaparecido, dejando atrás un silencio tan palpable como ominoso. La tranquilidad del Parque Nacional de las Montañas Rocosas fue destrozada, reemplazada por un creciente sentido de temor. Lo que siguió fue una búsqueda que movilizó a más de 100 personas, atrayendo a miembros del Cuerpo Civil de Conservación, guardabosques del parque y voluntarios. Recorrieron el bosque, las orillas del río y los terrenos escarpados. Sus voces llamaban a Alfred, esperando contra toda esperanza cualquier signo. Pero la montaña guardaba sus secretos de cerca. Surgieron informes de que Alfred fue avistado en lo alto de un afloramiento remoto conocido como Nido del Diablo, y los susurros de un hombre misterioso visto con un niño en un camino cercano se tejieron en la trama de la búsqueda, añadiendo capas de misterio y angustia. Los días se convirtieron en semanas, y los extensos esfuerzos para encontrarlo no dieron resultado. El río fue represado y registrado, los perros buscadores perdieron el rastro, y un trozo de vendaje sucio en una cabaña abandonada ofreció un destello de esperanza que se desvaneció rápidamente. Desesperados por respuestas, la familia se aferró a la creencia de que Alfred había sido secuestrado. Una teoría alimentada por una nota de rescate que apareció meses después, prometiendo el regreso de su hijo por un precio. Esta pista, como muchas otras, se desvaneció entre las preguntas sin respuesta. La desaparición de Alfred Edwin Beilharz se convirtió en una historia grabada en la tradición del parque, una historia conmovedora de alegría convertida en desesperación en medio de la belleza de Estados Unidos. Es un recordatorio de la capacidad de la naturaleza para asombrar y misteriar la delgada línea entre la aventura y la tragedia. Con el paso de los años, la familia Beilharz quedó con la pesada carga de lo desconocido, sus vidas marcadas para siempre por el misterio de lo que le sucedió al pequeño Alfred en la vasta extensión del Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Es una historia de amor y pérdida, de la búsqueda perdurable de respuestas de una familia, con la esperanza de encontrar paz, en medio de los ecos de risas que se silenciaron demasiado pronto. En una fresca mañana de julio de 1987, enclavada en las impresionantes vistas del promontorio de Wilson en Victoria, la familia Hildebrand se embarcó en lo que se suponía sería una alegre salida. Con el cumpleaños número 11 de Joe a solo unos días de distancia,
La familia estaba acompañada por su madre Christine, el hermano menor de Joe, Patrick, conocido como Paddy, y primos. Era un día como cualquier otro, lleno de risas y la emoción de la aventura en la naturaleza. Paddy era un niño de 9 años con una sonrisa contagiosa, sufría de epilepsia y capacidades diferentes que nunca disminuyeron su espíritu. Era el tipo de niño que traía alegría con su presencia, haciendo que la caminata por el bosque pareciera otra oportunidad para unir a la familia. Con sus paisajes extensos y senderos exuberantes, el promontorio era el telón de fondo perfecto para tal reunión. La emoción de Paddy era palpable mientras recorrían los senderos rodeados por los sonidos de la naturaleza. Le encantaba estar al aire libre, en un lugar donde su risa pudiera resonar libremente. La familia, amigada con el área y su serena belleza, se sentía cómoda en la naturaleza que se había convertido en un lienzo para sus recuerdos. Pero la tranquilidad se convirtió en pánico cuando Paddy corrió adelante del grupo en un momento de curiosidad infantil. Fue una decisión que, en cualquier otra circunstancia, habría parecido inofensiva. Un niño ansioso por descubrir lo que había más allá de la curva. Pero cuando la familia dobló la esquina, Paddy no estaba en ninguna parte. El área, una vez fuente de admiración, se convirtió en una vasta extensión de incertidumbre. Joe, su madre y sus primos llamaron a Paddy. Sus voces se volvían más desesperadas con cada llamada sin respuesta. La realización de que Paddy estaba desaparecido envió un escalofrío por el aire, transformando la aventura en una pesadilla. La búsqueda de la familia comenzó con la esperanza de que Paddy solo se hubiera desviado del camino. A medida que los minutos se convirtieron en horas sin ningún signo de Paddy, la gravedad de la situación se hizo evidente. La búsqueda se expandió más allá de la familia para incluir a guardabosques del parque, voluntarios y la mayor búsqueda en la historia de Victoria. A pesar de los esfuerzos colectivos y los recursos invertidos en encontrar a Paddy, la naturaleza no ofrecía pistas, no había rastro del joven. El sombrero de lluvia de plástico amarillo de Paddy fue la única evidencia encontrada, un recordatorio del niño que alguna vez lo llevó puesto. La búsqueda continuó, alimentada por la esperanza y la negativa a abandonar a uno de los suyos. A medida que pasaban los días, la realidad de la situación pesaba mucho en la familia, especialmente en Joe, quien luchaba con la pérdida de su hermano y la impotencia que la acompañaba. Las reflexiones de Joe durante el viaje de regreso, dejando atrás la vasta oscuridad de la naturaleza, capturan la profunda tristeza de una familia enfrentada a lo inimaginable. El viaje, una vez lleno de emoción por la aventura del día, ahora era un triste regreso a una vida para siempre alterada. La ausencia de Paddy era un vacío que ninguna distancia podía disminuir, una pérdida que el tiempo no podía curar. Años después, la valentía de Joe al compartir la historia de la desaparición de Paddy es un testimonio de su amor duradero. Es un recordatorio de la fragilidad de la vida y la fuerza del vínculo familiar ante la tragedia. La desaparición sigue siendo un capítulo doloroso en la historia de la familia Hildebrand, pero su memoria perdura, siempre presente como un símbolo de amor y pérdida entrelazados. En el corazón de Montana, entre el abrazo de las montañas Elkhorn, había un niño llamado Danny. Tenía solo 4 años, y era un manojo de energía con un revoltijo de cabello rizado que bailaba en el viento y una sonrisa que iluminaba los bosques de Helena. Era el 20 de junio de 1993, un día que comenzó como cualquier otro para la familia Thomas, pero estaba destinado a dejar una cicatriz permanente en sus corazones. Los padres de Danny, Sarah y Michael Thomas, habían llenado su automóvil temprano de cestas de picnic, mantas y los juguetes favoritos de Danny esa mañana. El aire estaba lleno de la emoción de una aventura familiar, mientras se dirigían a reunirse con sus amigos cercanos para una reunión de radioaficionados en el tranquilo entorno de un camping junto al arroyo Maupin. El sol fue generoso ese día, arrojando un cálido resplandor sobre los prados y picos distantes, prometiendo un día de risas y alegría. Al llegar, el camping estaba lleno de gente preparándose para el día. Había mesas cargadas de comida, radios con voces distantes y risas de niños resonando entre los árboles. Danny estaba en su elemento, persiguiendo mariposas y uniéndose a los otros niños en juegos de escondite entre los altos pinos y a lo largo del arroyo. Sarah y Michael vigilaban a Danny con sus corazones despreocupados. Sus miradas estaban llenas de amor y orgullo.
Se unieron a las festividades, compartiendo historias con amigos y sintonizando los radios aficionados mientras mantenían un ojo sobre su hijo jugando cerca. A medida que avanzaba la tarde, los niños liderados por Danny se aventuraron a las presas de castores en el arroyo Mopán, un lugar maravilloso para los pequeños exploradores. Danny se sentó al borde del agua, fascinado por el agua ondulante y la promesa de ver un castor. Los demás se alejaron atraídos por nuevas aventuras, dejando a Danny en su momento de tranquilo descubrimiento. Pasaron minutos, un periodo corto que cambiaría para siempre el rumbo de la vida de la familia Thomas. Danny había desaparecido cuando uno de los niños miró hacia atrás para invitarlo a un nuevo juego. El pánico se apoderó del grupo cuando llamaron su nombre, sus voces resonando en el bosque, recibiendo solo silencio. La alarma se extendió a los adultos, y todo el camping pronto se movilizó en su búsqueda. Se hicieron llamadas, y poco tiempo después, la policía acompañada de voluntarios y miembros de la comunidad peinaron el área. La búsqueda se expandió hacia la maleza y las gélidas profundidades de estanques cercanos, pero Danny no estaba en ninguna parte. A medida que las horas se convirtieron en días, el ímpetu inicial de actividad y esperanza se desvaneció bajo el peso de la realidad. Una vez alimentados por la urgencia, los equipos de búsqueda se movieron con corazones pesados, las posibilidades oscureciéndose con cada momento que pasaba. Sarah y Michael, con sus rostros marcados por la desesperación, se aferraban el uno al otro. La posibilidad de que Danny pudiera haber sido llevado por alguien, un extraño entre ellos en ese día, se convirtió en una teoría que la policía no pudo ignorar. A pesar de los esfuerzos para rastrear cada pista y seguir cada huella dejada en la tierra blanda de las montañas Elkhorn, el misterio de la desaparición permaneció sin resolver, como una herida abierta en el tejido de su familia y la comunidad. Pasaron los años, pero el dolor de ese día permaneció tan agudo como siempre para Sarah y Michael. Su hogar, una vez lleno de risas y el ruido de pequeños pies, resonaba con el silencio de su hijo perdido. Mantuvieron su habitación intacta, un santuario para los recuerdos y la esperanza de que algún día, de alguna manera, Danny regresaría a ellos. La historia de la desaparición se extendió lejos como un recordatorio de la fragilidad de la felicidad y la fuerza del amor de un padre. Y aunque el mundo siguió adelante, el misterio de lo que le sucedió a Danny a la sombra de las montañas Elkhorn, una historia de pérdida y anhelo, permaneció para siempre impreso en aquellos que lo conocieron y lo amaron. En una fresca mañana de octubre de 1999, las montañas de Colorado se alzaban bajo el cielo azul claro, testigos silenciosos de la risa y la inocencia de una familia a punto de enfrentarse a lo inimaginable. Alin Atadero, un padre devoto, había planeado un día sereno en esta naturaleza, sin saber que se convertiría en una búsqueda de respuestas de por vida. Jared Atadero era un animado niño de 3 años con una sonrisa traviesa y energía inagotable. Era la luz de la vida de Alin. Junto con su hermana Jocelyn, los niños Atadero encarnaban la alegría y la curiosidad. El día antes de la desaparición de Jared, los hermanos jugaron sin preocupaciones, su risa resonando en el Pudre River Resort, un lugar que su padre apreciaba pero pronto asociaría con una pérdida profunda. Al día siguiente, Jared y Jocelyn se unieron a un grupo de excursionistas, embarcándose en una aventura a lo largo del Big South Trail, un sendero que serpenteaba a través del Bosque Nacional Roosevelt. La reticencia de Alin a dejar a Jared fue anulada por las garantías de que el viaje sería una simple visita a la cercana piscifactoría. Pero el destino tenía un plan diferente, y el grupo se adentró más en la naturaleza. A medida que los excursionistas progresaban, el grupo se dividió, con Jared avanzando. 2 pescadores lo vieron por última vez junto al letrero Campamento 2. Su figura delgada desaparecía de la vista, adentrándose en un misterio que desconcertaría y perseguiría a muchos durante décadas. Cuando se dio cuenta de que Jared estaba desaparecido, se desató una búsqueda desesperada, con los angustiantes gritos de Alin de "perdieron a mi bebé" resonando en las montañas. La esperanza inicial de una rápida recuperación se desvaneció con cada hora que pasaba, dando paso a una compleja operación de búsqueda que luchaba contra los elementos y el terreno agreste. La búsqueda de Jared se convirtió en un esfuerzo monumental, marcado por el trágico accidente de un helicóptero de búsqueda, aumentando el caos y profundizando la desesperación. La comunidad se unió y los buscadores dedicaron todo, pero Jared seguía perdido en el bosque.
La vida de Alin cambió para siempre en esos días agonizantes. El vibrante hogar lleno de risas de Jared se convirtió en un silencioso memorial de su ausencia. Cada día se convirtió en una lucha, el dolor de un padre reflejando su amor inquebrantable por su hijo. Jocelyn ofreció consuelo con palabras más allá de sus años, recordándole a su padre que Jared ahora estaba bajo el cuidado de Dios. Los años pasaron con el misterio de la desaparición capturando los corazones de muchos en todo el país. En un giro del destino, un descubrimiento de excursionistas trajo una semblanza de cierre. Los restos de Jared fueron encontrados, ofreciendo respuestas pero dejando preguntas. La teoría de un ataque de puma surgió como la explicación más plausible, aunque la certeza seguía siendo esquiva. A través del dolor y la búsqueda de respuestas, Alin encontró una manera de honrar la memoria de Jared, defendiendo causas para la seguridad y el apoyo de otros en la naturaleza salvaje. La celebración anual de la vida de Jared, el asiento vacío en la boda de Jocelyn y los momentos de consuelo encontrados en su canción "Desearía que estuvieras aquí", mantuvieron vivo su espíritu. Al final, el viaje de Alin a través de la desesperación lo llevó a un lugar de paz, una aceptación ganada con dificultad de los misterios de la vida. Las montañas que una vez resonaron con la risa de Jared, ahora permanecen como un testimonio del amor eterno de un padre. Aunque el recuerdo de Jared permanece como una piedra en el zapato, es un recordatorio del amor que los une y trasciende los límites de la tierra y el tiempo. En un día de otoño de octubre de 2006, la belleza del Parque Nacional Crater Lake estaba completamente desplegada, con sus aguas azules reflejando los cielos despejados arriba. Sammy Belke era un niño autista aventurero de 8 años con un brillo en sus ojos marrones. Estaba a punto de embarcarse en un día que había esperado con ansias, explorar las maravillas del parque con su padre, Kenneth. El aire era fresco, lleno del aroma de los pinos, y prometía momentos inolvidables padre e hijo. Kenneth, un padre amoroso con un comportamiento gentil, había planeado este viaje como una experiencia de unión. Sammy encontraba consuelo en los paisajes serenos, lejos de los ruidos fuertes y las luces brillantes que a menudo lo abrumaban. La vasta apertura del Crater Lake, con su encanto y belleza tranquila, era un escape perfecto para Sammy, que era tan curioso como cauteloso. Su imaginación era cautivada por el mundo natural. Al llegar cerca de Clitwood Cove, el sol de la tarde pintaba tonos dorados por todo el parque, y la emoción de Sammy era palpable. Se puso sus zapatos rojos de gamuza favoritos y un abrigo azul de invierno para protegerse del frío. Sus ojos brillaban de emoción. Kenneth observaba a su hijo con su corazón lleno de amor y orgullo, sabiendo que estos momentos eran preciosos. Decidieron jugar al juego del pilla-pilla, un juego simple que se convirtió en un momento de risas y alegría que resonaba entre los árboles. Con un estallido de energía, Sammy corrió por una pendiente de ceniza y su risa llenaba el aire. Kenneth le llamaba, su voz impregnada de calidez y diversión, pero a medida que las sombras se alargaban, un toque de urgencia se insinuaba en su tono, señalando que era hora de regresar. Pero Sammy, atrapado en la emoción del juego y tal vez en la atracción de encontrar oro en forma de algunas rocas amarillas, no respondió. Los llamados de Kenneth se volvieron más desesperados mientras seguía a Sammy por la pendiente. Pero el niño, tal vez pensando que aún era parte del juego, siguió adelante. Su figura desaparecía sobre la cresta. El pánico se apoderó de Kenneth cuando se dio cuenta de que Sammy ya no estaba a la vista. El paisaje sereno de repente parecía vasto e imponente, con cada árbol y sombra pareciendo un posible escondite para Sammy. Los llamados de Kenneth se convirtieron en llantos, resonando a través del parque, un ruego desesperado para que Sammy regresara. La búsqueda comenzó de inmediato, con guardaparques uniéndose frenéticamente a Kenneth para encontrar a Sammy antes de que la oscuridad envolviera el parque. La comunidad se unió, los voluntarios se volcaron, y la búsqueda se expandió, pero a medida que las horas se convertían en días, la esperanza comenzaba a desvanecerse. El parque, un lugar de belleza natural, se convirtió en un telón de fondo para la peor pesadilla de un padre. En casa, Kirsten, la madre de Sammy, estaba envuelta en una tormenta de emociones. La noticia de la desaparición de su hijo fue un golpe aplastante, convirtiendo su mundo en un torbellino de miedo y desesperación. Se aferraba a los recuerdos de Sammy, su risa, su naturaleza vivaz y su amor por la naturaleza.
La idea de que estuviera solo en la vasta naturaleza era insoportable. Pasaron los días sin signos de Sammy. Los esfuerzos de búsqueda se vieron obstaculizados por el terreno accidentado y la llegada de la nieve invernal. Kenneth y Kirsten enfrentaron la desgarradora realidad de que podría nunca ser encontrado. El parque, una vez símbolo de aventura y unión familiar, ahora les recordaba su pérdida. La búsqueda de Sammy Belke tuvo que ser cancelada. El misterio de su desaparición permanece sin resolver. Kenneth y Kirsten quedaron con un vacío, una vida para siempre alterada por ese día de otoño en el Parque Nacional Crater Lake. Se aferraban a la esperanza de que su espíritu todavía estuviera por ahí, en algún lugar entre los antiguos bosques y las profundas aguas, un niño perdido pero nunca olvidado. Han pasado años desde que Sammy desapareció, pero su historia permanece grabada en los corazones de quienes lo conocieron y de aquellos tocados por la tragedia. Crater Lake, con su belleza serena y sus profundidades misteriosas, sigue atrayendo a visitantes. Pero para Kenneth y Kirsten, es un lugar donde el tiempo se detiene. Un recordatorio del día en que su mundo cambió para siempre.